¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva masterclass del día de hoy. Vamos a estar conversando con la doctora Mariana Mercedes Otarola sobre enfermedades profesionales en la Ley de Riesgos de Trabajo, que aunque no las veamos en la lista, siempre están. Vamos a estar hablando sobre el origen, concepto, legislación, jurisprudencia y crítica hacia el tema. Bueno, para quienes no conocen a Mariana, ella es abogada relatora en el Fuero del Trabajo desde el 2013, actualmente en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación de Rosario. Es especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado en especialización de Derecho del Trabajo, Universidad Nacional del Rosario y Universidad Nacional del Litoral, prosecretaria académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro de ANJUT, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, Red de Mujeres para la Justicia y GETS, Grupo de Estudio de Derecho Social. Es autora de artículos sobre también la especialidad. Bueno, muchas gracias por estar y gracias Mariana por reunirte hoy con nosotros para hablar sobre este tema tan interesante y que ha convocado a tanta gente. Bueno, buenas tardes. Gracias primero Irene por la invitación. Gracias a Emilio Romualdi por la recomendación también. Así que bueno, un placer enorme participar de la primera vez acá en esta masterclass en Microjuris. Veo algunas caras conocidas, otras no. Entiendo que esto es una invitación para todo el país, así que estoy más que contenta ya tener este número para un jueves a la tarde que estén acá enfrente de la computadora en vez de estar tomando, no sé, un mate y o cerveza en un bar. La verdad que para mí un placer. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Les cuento que como nos vamos a manejar, como solemos hacer, Mariana va a dar la charla de hoy y lo ideal sería que las preguntas fueran al final, ¿sí? Un segmento de consultas. Las pueden ir haciendo de todos modos en el chat, después las podemos recopilar y la vamos viendo con Mariana. Y también ahora en un ratito les paso el link para poder pedir tanto el PowerPoint como un certificado de asistencia si es que lo desean. Así que bueno, me llamo a silencio y te dejo, Mariana, para dar comienzo a la charla. Bueno, no, buenísimo para ver el tema de la organización después de las preguntas que se pueden dar. Bien, bueno, el título, sí, obviamente que vamos a estar hablando de enfermedades profesionales no enlistadas, lo cual es un grupo, un universo de patologías que son las más complejas por ahí de solicitar y de que las obligadas al pago puedan resarcir, porque tiene todo su tránsito, tiene toda su complejidad, como es complejo ya el sistema de ley de riesgo del trabajo, que ya todos lo conocemos y sabemos de su complejidad normativa, ¿no? De saber que todo este sistema no solo se compone de una ley y un decreto reglamentario, sino que tenemos muchas leyes, muchos decretos reglamentarios, muchas resoluciones, y todo tiene toda su complejidad, y esto no es un tema menor. Yo lo que siempre me pongo a pensar cuando empezamos a hablar de enfermedades es conceptualizar la enfermedad profesional de alguna manera, y uno inmediatamente piensa en irse a la norma madre, que en nuestro caso vamos a estar hablando de la 24.557, sancionada ya en el año 95, lo que no es menor tampoco. No vamos a contar la historia de la 24.557, pero sí saber que lo que se quiso en primera medida fue restringir la responsabilidad de los empleadores, básicamente, creando, entre otras cuestiones o entre otros institutos, las aseguradoras de riesgo del trabajo. Y bueno, toda esa situación de limitar responsabilidades también tiene que ver, creo yo, con esto del concepto de las contingencias que contempla nuestra normativa, nuestra ley 24.557. Yo me tengo que ir al artículo 6, porque es el que define las contingencias, y porque ahí sí vamos a encontrar, por ejemplo, un concepto de accidente de trabajo. Si vamos al artículo 6 lo vamos a encontrar, así un accidente de trabajo, como todo hecho súbito y violento,
que ocurrido en ocasión del trabajo por el hecho del trabajo, que va a generar un daño, y por ahí es más palpable el hecho de decir, bueno, es como más preciso, podemos determinar cuándo hay un accidente de trabajo. También ocurre un poco lo mismo con el accidente in itinere, ¿no? Pero cuando buscamos el concepto de enfermedad profesional no lo encontramos, porque la ley no trae un concepto de qué es una enfermedad profesional. Entonces podemos ensayar a lo mejor algún concepto diciendo que si no es un hecho súbito y violento será una situación que se dé a lo largo del tiempo donde el trabajo empiece a minar la salud del trabajador hasta que en un momento pueda reclamar por esa afección en su capacidad laboral. Pero no lo encontramos. Lo cierto es que nunca lo encontramos si no lo tenemos, y a mí me gusta ver un poco lo que es el artículo, bueno, no estoy pudiendo cambiar la filmina. A ver, ahí estamos. Lo que es la normativa, lo que fue el artículo 6 original, ¿no? Porque nuestra norma siempre lo que va a hacer es decir que las enfermedades profesionales van a ser aquellas que se encuentran incluidas en el listado, que va a elaborar el Poder Ejecutivo. Así era y así sigue siendo, pero digamos sin conceptualizar, sino remitiendo directamente un listado, sin decir lo que es una enfermedad profesional. Y esta es la normativa, el artículo 6, el inciso 2 original, ¿sí? El que nació, el que se sancionó en el año 95. ¿Cómo era? O sea, todo se remitía a este listado, un listado que el Poder Ejecutivo anualmente va a revisar, dice esta norma originaria. El listado va a identificar agente de riesgo, cuadro clínico y actividad en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Y esto que era totalmente concluyente, las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles. O sea, era una limitación total. Todo lo que no esté en el mundo del listado del Poder Ejecutivo no era resarcible, o sea, no se le daba lugar a introducirse de ninguna manera dentro de esta reparación. Obviamente esto sufrió su modificación. La primera modificación, a 4 años de su sanción, fue el decreto 1278 del 2000, que entre tantas cosas lo que hizo fue modificar esto. Entonces ahora se modifica y cómo quedó. Si bien hace la misma remisión al listado que va a elaborar y revisar el Poder Ejecutivo, en primer medida ya no está hablando de anualidad. Acá dice de una revisión. Y en esto me detengo y digo, bueno, menos mal que cambiaron el tema de la revisión anual, porque solamente en 2 oportunidades se sumaron enfermedades al listado. Uno fue en el año 2003, ya lo vamos a ver con el decreto, y otro fue en el año 2014, cuyo decreto de 49 de 2014 no fue menor, porque incorporó muchas patologías, no muchas, 3 patologías, que eran muy solicitadas y que, por ejemplo, en el tema de las varices bilaterales, es como muy recurrente que los trabajadores estén solicitando esa patología, porque estamos hablando de una bipedestación estática o con un movimiento mínimo, o aquella trabajadores que tengan que estar de pie con carga. Entonces, esa situación no está incorporada. Entonces, fíjense que las varices tuvieron 14 años hasta que 18 años hasta que se incorporaron en el decreto. Y otra de las enfermedades que también se incluyeron fueron las hernias inguinales, pero no todas las hernias inguinales. Y en esto también podríamos hacer otra clase en particular del decreto 49 del 14, de la letra chica del decreto 49 del 14, para verificar cuáles fueron realmente las enfermedades que se incluyeron y cuáles quedaron afuera, porque, por ejemplo, lo que son las hernias inguinales indirectas, que son las que quedan excluidas, esto analizado y estudiado junto con una amiga médica, son las que mayormente tienen los trabajadores, son las hernias indirectas, inguinales, y esas están excluidas del listado.
Entonces, ojo con esa incorporación. Pero no obstante ello, fueron solamente, fíjense, 5 enfermedades las que desde el año 95 a esta parte, bueno, el 96 es el decreto del listado de enfermedades, solamente se incorporaron en todo este lapso de tiempo. Le agrega un complemento más, ¿no? Antes hablaba del listado de solamente la identificación de un agente de riesgo, de un cuadro clínico y de una actividad, y acá también empieza a hablar de la exposición, o sea, esa capacidad de exponerse del trabajador, entonces le agrega un elemento más a esta lista. Y una de las situaciones que hace es esto de que era totalmente cerrado, esto de que no esté en el mundo del listado, no va a ser considerado resarcible, dice, ya lo abre y abre una puerta con la única excepción de lo dispuesto en los incisos siguientes, y ahí empieza a hablar de todo un tránsito administrativo, tanto en Comisión Médica Jurisdiccional como en Comisión Médica Central, a los fines de poder incorporar entonces una patología que no esté en ese listado, poder incorporarla en el caso concreto. Entonces ya, digamos, hay una suerte de apertura de lo que en el origen la ley 24.557 no tenía. Entonces, como resumen, en el texto original, el laudo 156, que es el que nos va a aprobar estos decretos que hoy están vigentes, que es el 658 del 96, el 659 del 96, uno que es el listado de enfermedades, el otro que es el de las valoraciones de los daños. 2 decretos que para nosotros son fundamentales en el mundo del fuero laboral, porque son aquellos, además de entender o de ver cuáles son las enfermedades que tiene el sistema, también cómo es la valoración en cuanto porcentual de incapacidad, que es la que luego realizan los peritos médicos, son luego el baremo incluido que se va a cuestionar en su caso, es el baremo que la justicia tiene para corroborar que lo que se haya dicho esté bien o esté mal. Entonces son 2 decretos fundamentales, 2 leyes fundamentales que están dentro del sistema y que son necesarios para esta materia en particular. Un listado de triple columna que luego agrega a la exposición, esto de este cerramiento que luego se abre con todo este tránsito administrativo que incorpora, y esa posibilidad, digamos, de revisar anualmente el Poder Ejecutivo que luego se elimina y que ahora solamente dice revisión de enfermedades. Entonces, el 1278 va a incorporar todos este tránsito, esta posibilidad, que no deja de ser engorrosa, desde ya. O sea, si bien abre la puerta, no la abre de un modo simple, sino que la abre de una manera bastante complicada, pero no deja de ser un tránsito con prueba incorporada a los fines de poder determinar que en ese caso concreto se puede demostrar esa conjunción de elementos que pide la lista en cuanto a agente de riesgo, exposición, cuadro clínico y actividad que se realice, que tenga la eficiencia causal para incorporarse en el listado y entender que esa enfermedad es profesional. Una de las situaciones que me voy a detener, porque hace muy poquito hubo una modificación, o por lo menos hay una circular administrativa que ha llegado a las comisiones médicas jurisdiccionales, es el tema de la petición fundada. O sea, para iniciar este trámite en la Comisión Médica Jurisdiccional, se está hablando de una petición fundada. ¿Esto por qué? Porque esto necesariamente, y esto lo vemos también en aquellas provincias en las cuales se ha adherido a la 27348, nosotros en Santa Fe recién hace un poquito más de un año que tenemos la adhesión, entonces a la justicia lo que viene entrando, ha pasado todo por Comisión Médica Jurisdiccional porque es obligatorio su paso. Entonces tenemos o vemos todo el tránsito, el trámite, la junta médica, la posibilidad, digamos, la incorporación de la documental, cómo se llega o cómo se arriba una incapacidad, y lo mismo ocurre con el tema de la enfermedad profesional no enlistada, que también tiene que transitar por allí. Entonces tenemos el decreto 410 del 2001 que reglamenta el hecho de la petición fundada,
que ya había sido sancionado en su momento, y que requería entonces que esa petición esté suscrita por un médico especialista en medicina del trabajo o medicina legal, y que contenga todos los elementos probatorios que permitan establecer que la patología peticionada, denunciada, es el resultado directo e inmediato de la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo. Pero también tenemos, sumado a ello, en el 2015 una resolución de la Superintendencia de Riesgo, donde también se exige la constancia de la denuncia y también amplía el hecho de la definición de petición fundada, que conjuntamente con la resolución 2928 del 2017 incrementan esta especialización en el documento suscripto por el especialista, que se arrima más a una pericia de parte, pero que termina, siendo un tránsito que es gratuito, termina como llevando a que el trabajador tenga que desembolsar dinero para poder interponer esta petición en la Comisión Médica Jurisdiccional. No obstante ello, sale esta circular administrativa 1 del 2022, del 30 de agosto del 2022. El doctor Massa tiene, digamos, ya ha hecho una crítica del tema, porque esto no es una resolución de la Superintendencia de Riesgo, pero sí ha llegado a las mesas de entrada, en la cual minimiza un poco esta solicitud de la petición fundada en principio, porque lo único que requiere, y si lo busco porque quiero decírselo específicamente, es un certificado médico de especialidad afín con la patología denunciada, acompañado de la expresión de causalidad entre la misma y las tareas desarrolladas. E inclusive es como que estaría dejando de lado el tema de la denuncia. ¿Qué es lo que se critica de esto? Primero, que es una circular administrativa que está modificando resoluciones de la Superintendencia, modificando el decreto reglamentario del artículo 6 de la ley 24.557, con lo cual estaría un poco, si bien aliviana la carga para el trabajador que va a peticionar la enfermedad no enlistada, no deja de contraer un poco las normativas superiores. Como una norma, o sea, hay un exceso reglamentario. Igual, a esto hago un paréntesis, tenemos la resolución 298 del 17 de la Superintendencia que reglamenta la 27348, lo cual también es raro que una resolución de Superintendencia y no un decreto reglamentario reglamente una normativa como la ley 27348. Al margen de eso, esta situación va a quedar un poco va a quedar mucho al arbitrio de la Comisión Médica Jurisdiccional que le toque tomar una denuncia o no, porque en algunas situaciones se va a necesitar la denuncia, el rechazo de la denuncia por una contingencia, porque una enfermedad no es profesional, sumado a esta exigencia o no de que la petición fundada hasta dónde llegue. Va a quedar un poco al arbitrio de cada uno de cómo interpreta esta circular con respecto a la otra normativa. Esto es como para agregarle un plus más dentro de la complejidad de la normativa que, como le venía diciendo al principio, es lo que hoy tenemos y es lo que, insisto, en aquellas provincias en las cuales han adherido y necesariamente tienen que pasar por Comisión Médica Jurisdiccional, se van a encontrar con estas situaciones de que existe esta circular, pero también está toda la otra normativa, para ver qué es como petición fundada, qué es lo que va a exigir la Comisión Médica Jurisdiccional. Ahora, digamos, y ya lo vamos a terminar de esa manera, adelanto la conclusión, en una cuestión de enfermedad profesional no enlistada, hay que salir con una batería de pruebas muy amplia, porque al tener limitada la entrada, la responsabilidad, el resarcimiento final, necesariamente va a haber un plus probatorio, tanto en vía administrativa como en vía judicial, cuando se arribe. Y así se ha visto durante todo este tiempo, también antes de la adhesión a la 27348, de todas aquellas enfermedades profesionales que terminan en la justicia solicitando que sea resarcida dentro del sistema. No voy a aburrir con esto de que es todo el trámite, fíjense que a la limitación inicial de aquella 24.557 tenemos un inciso 2b con todo el trámite que está reglamentado, como antes les dije, con toda la normativa, y un inciso 2c que también
tiene que ver con esto, con este tránsito tanto de comisión médica jurisdiccional como comisión médica central. Esto antes de la adhesión era tan engorroso que lo que se terminaba haciendo obviamente era ir directamente a la justicia. Ahora también se le insiste dentro de lo que es la denuncia al RT, la RT rechaza por enfermedad no enlistada y tiene que ir a comisión médica jurisdiccional para que en el 89% de los casos también le diga que es una enfermedad profesional no enlistada y que eso termine apelándose y llegue a los tribunales. Con lo cual hay un plus de tiempo también en estos casos que, como vamos a ver, y como más o menos les contaba de las enfermedades profesionales que se fueron incorporando y las que quedaron afuera, son un montón. Entonces, a lo dificultoso de las enfermedades profesionales, que cada vez son más las que no están enlistadas, se le incorpora un plus de prueba y de tránsito administrativo engorroso, lo cual dificulta mucho el llegar hasta el final, ¿no? Acá lo que hay, este es el inciso 2D, como está en la normativa de hoy, en el cual tenemos incorporado una situación que se dio en pandemia, ¿no? Que fue este decreto 367 del 2020, que incorpora al COVID como una enfermedad de carácter profesional, pero no listada. Entonces se dio esa circunstancia en la cual hubo todo, este decreto tiene todo un trámite en el cual solo Comisión Médica Central determinaba la relación de causalidad, sí o sí tenía que pasar por él, como así lo dice la norma, y todavía está así vigente, porque todavía hay situaciones, estamos dentro del lapso de tiempo para reclamar este COVID, producto del trabajo, ¿no? de concurrir al trabajo o de tener contacto con gente y contagiarse de COVID, e incluso todavía está vigente ese lapso de tiempo, pero no deja de ser una situación criticable en su momento, que sea una enfermedad que de carácter profesional, pero que a mi modo de ver es como que fue por un ratito. O sea, esto es una enfermedad profesional por un ratito. O sea, es por un lapso de tiempo y si se dan determinadas cosas, y luego ya desaparece los márgenes de tiempo, desaparece el lapso de tiempo, las personas a las que están expuestas también. Sumado que, bueno, lo que se ha visto mucho en los tribunales han sido las situaciones en las cuales hay muchos trabajadores que murieron por COVID, el tránsito que han hecho los derechohabientes en Comisión Médica Central, en la cual se han aplicado la presunción, como dice su normativa, el decreto 367, de una manera, la verdad que muy amplia, lo que yo he visto en casos, por ejemplo, de porteros de edificios, que en su momento la RT rechazaba porque decía, pero si no tiene contacto con nadie, pero demostrado que sí lo había, que sí recibía la correspondencia, que sí tenía que ir por los palieres del edificio, podía haber tenido contacto con la presunción y con falta de documentación por parte del RT, se ha declarado, se ha determinado la relación de causalidad en varias oportunidades, la verdad de un modo muy, como hay que decirlo, como dice lo malo, se dice lo bueno, la verdad que muy bien en ese sentido la Comisión Médica Central. Si bien también podemos criticar, bueno, quién termina pagando esos resarcimientos, que es el fondo de garantía, bueno, que hubieron muchos, por otro lado, muchas determinaciones de enfermedad COVID, entonces tiene todo su déficit el fondo a fin de cuentas, pero por lo menos en ese sentido funcionó muy bien la Comisión Médica Central, por lo menos a mi modo de ver. Lo que sí veo que sí resulta dificultoso es para aquel trabajador que tuvo COVID y tiene que determinar su secuela, porque en un primer momento tenemos que solamente la relación de causalidad tiene que pasar sí o sí por Comisión Médica Central, pero nada dice de quién determina la incapacidad con posterioridad. El decreto 367 no lo dice, las resoluciones de superintendencia no lo dicen,
Con lo cual tendría que iniciar un nuevo procedimiento en comisión médica jurisdiccional para determinar esa incapacidad. Y muchos trabajadores también han ido luego de comisión médica central a los tribunales y con un tránsito a medias. Entonces es la situación de decidir hacerlos ir nuevamente a la vía administrativa cuando ya hay un nexo de causalidad que está totalmente probado, o dejarlo en la justicia. Esas son las situaciones que por ahora estamos viendo y que bueno, ocurren todos los días, que hay un montón de blancos todavía y de grises en cuanto a todas las cuestiones que están viniendo de comisión médica, ya sea por pronto despacho, ya sea por un dictamen administrativo, pero bueno, en cuestiones de COVID, que entramos en esto de enfermedad profesional no listado, está esta situación que encima, que insisto, en estas enfermedades que no son listadas, se complejiza mucho más. A esta persona le estamos exigiendo 2 trámites, el de comisión médica central y uno de comisión médica jurisdiccional, con lo que implica la situación de que no hay que olvidarse de que es un trabajador enfermo, o que estuvo enfermo y que necesita determinar una secuela. Acá sí, como a grandes rasgos de lo que entiendo que hay que tener en consideración cuando hablamos de enfermedades no enlistadas profesionales, estos decretos que ya los nombré, el 658, el 659, el decreto 1167 del 2003 que incorporó hantavirus trypanosoma cruzi, el decreto 49 del 14 que incorpora las hernias inguinales, entre paréntesis, aunque no todas, las hernias discales, entre paréntesis también, no todas, en esto me detengo también. Cuando se sanciona el 49 del 14, muchos festejaron en el sentido de decir todo lo que es un problema o patologías columnarias, que también son las mayoritarias, son los reclamos que también más llega, la lumbosatalgia, la cervicobraquialgia, bueno, todo el problema columnario estaba entrando con este decreto. Bueno, no. Si leemos con precisión el decreto 49 del 14, no todas las hernias discales, no todos los sectores de la columna se incorporan. Entonces, ojo, porque hay patologías columnarias que están quedando también afuera, como las hernias inguinales. Otra situación que me voy a ir un poquito al final, pero muy por la tangente, porque entiendo que va a haber una clase de riesgos psicosociales, tiene que ver con las enfermedades psíquicas que no son postraumáticas, porque sabemos que dentro del listado de enfermedades, sí, toda la incapacidad psicológica que sea postraumático, es decir, de un accidente derive una consecuencia psicológica, llámese, no sé, un accidente en la cual se pierde algún miembro, una mano, algún daño estético, alguna situación que se afecte físicamente y también traiga sus consecuencias psicológicas, eso está incorporado y está dentro de este listado. Pero todo aquello que no tenga ese origen no está incorporado en la lista. Y entre ellos, por ejemplo, podemos hablar del estrés laboral y lo que causa el estrés laboral. O sea, el riesgo psicosocial, que después vamos a ver un poquito más, bueno, eso está fuera del listado. Eso no está incorporado. Entonces también necesita de todo ese tránsito administrativo y el tránsito judicial con un plexo probatorio bastante amplio en cabeza del trabajador para poder determinar digamos que se termina resarciendo dentro del sistema. Estamos hablando siempre dentro del sistema. Luego ir y acudir a esto de, como yo les decía, no tenemos un concepto de enfermedad profesional en nuestra normativa, pero podemos echar mano a convenios de la OIT, al convenio 155 y su protocolo del 2002, y al convenio 187, que para Argentina son norma, porque ha sido incorporado tanto por la ley 26693 como la 26694, y a partir del 13 de enero del 2015, estos convenios son norma interna y podemos acudir a ella, y ellos tienen un concepto, como vamos a ver. Y también tener en cuenta 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como son Silva con Unilever y el fallo Rivadero, al cual vamos a ir luego.
Como concepto de salud, yo buscando un concepto de enfermedad, bueno, vamos a ver primero qué se entiende por salud, ¿no? Como para ver cuál es la integralidad de una persona, porque no nos podemos ir del eje de entender que un trabajador es también una persona. Entonces, en el año 48 ya la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Quiere decir que cuando hablamos de salud no solo hablamos de lo físico, sino también hablamos de lo mental y hablamos de lo social. Esto que toca un poco esto de los riesgos psicosociales que no tenemos incorporados en nuestro sistema. Seguí buscando una denominación, un concepto, y encontré este artículo del doctor Daniel Machado, que habla de estas enfermedades laborales no profesionales, y le asignó ese nombre al conjunto de patologías que reconocen su causa o concausa en la ejecución del trabajo o en las condiciones ambientales en las que el mismo se presta. Y también me pongo a pensar con todos estos conceptos, ¿no?, amplios, de que hablamos del reconocer en la ejecución del trabajo, tanto causa como concausa, o cuando hablamos de que la salud es todo bienestar, tanto físico como mental, dice la norma de la OMS, ¿qué no será que no tenemos concepto en la ley de riesgo porque podría haber ingresado un montón de patologías? Y el origen de esta norma, como decía, era restringir responsabilidad, primero en cabeza del empleador, porque lo saca totalmente del juego, aunque después con el fallo de la Corte se incorpora, hoy no lo tenemos tampoco, y además sabemos que a partir de la 26773, todo lo que es sistémico ha mejorado en comparación a lo anterior, ha mejorado un montón con la aplicación del RIPTE cada 6 meses, si bien podemos discutir si está bien la actualización, si no, hoy por hoy creo que no podemos soslayar en la resolución última que está vigente a partir de septiembre de este año, tenemos un piso mínimo de 8 millones de pesos, también entiendo que podemos hablar de la inflación y de lo que realmente significaría, ¿no?, pero no es un número que pueda quedar al margen. Entonces, entiendo que esto de que no haya un concepto tiene un poco una suerte de, y no incorporar en la norma un concepto que pudiera incorporarse un montón de situaciones en las cuales puede entrar como una enfermedad profesional. La Corte de la Nación habló en 2 situaciones que hay que tener en cuenta, una es Silva con Unilever y la otra es Rivadero. Silva con Unilever lo que tiene es que fue una demanda de reparación civil, entonces hoy por hoy con esto que les estaba diciendo, de esta cuestión de que hoy por hoy el sistema es mucho más abultado en cuanto a resarcimiento, en este caso se descalifica la sentencia porque se entendía, bueno, esta persona tenía un asma bronquial del 27% vinculado al trabajo, y no estaba contemplado en la lista. Entonces se rechaza en un primer momento, pero en la discusión de ver si había que declarar la inconstitucionalidad del artículo 6 para poder dar el resarcimiento o no, se argumentó por el lado de decir, el listado es independiente de lo que es una reparación del derecho común, y en este caso estamos dentro del derecho común, no estamos dentro del sistema. Entonces, si no estamos aplicando el sistema, no estamos aplicando el listado, con lo cual, probado que fue la relación de causalidad entre esa asma bronquial y la tarea que realizaba Silva, entonces hay una condena o hay un obligado, que en este caso fue Unilever, que fue su empleador. Eso es lo que dijo la Corte, lo cual no es menor en cuanto a esta relación de causalidad que marca, más allá de quién termina siendo el que paga, y que sea un resarcimiento del derecho común, estamos hablando de una enfermedad no enlistada que se prueba que fue laboral. Y sí tener en cuenta este fallo Rivadero, que es del 2013, porque este sí fue una solicitud de un reclamo sistémico, porque es contra el Liberty.
Y acá en Rivadero, en este caso, que este es un trabajador metalúrgico, fíjense, tiene una cervicobraquialgia, pinzamiento C3, C4, C5, digamos, las vértebras C3, C4, C5, que tampoco estaba en el listado. Entonces, ¿qué hace directamente la Cámara Quinta de Córdoba? Y lo va a confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que decía que esta patología no se ajusta al criterio del listado, entonces rechaza la demanda. Y en este sentido, la Corte de la Nación dijo, ojo con el dictamen de la Procuradora, dijo, cuidado, porque acá está probado que hay una relación de causalidad de esas patologías que tiene esta persona, aunque no esté en la lista, está probado de que es laboral, con lo cual anula la sentencia de la Corte de Córdoba. Y esto hay que tenerlo, digamos, muy en cuenta en este sentido y en lo que estamos hablando hoy, las enfermedades no listadas, porque fíjense qué es lo que está diciendo la Corte al descalificar esta sentencia. La Corte no dio respuesta a esta situación donde había una dolencia en juego que estaba vinculada a una relación causal y estaba totalmente probado que era por la prestación de servicio. Entonces, en ese sentido, la Corte está dándole una prioridad a la verdad real. La verdad real es que había un daño y que ese daño provenía del trabajo. Entonces, más allá de que no esté en la lista, hay una conexión que probada que fuera, hay que tener en consideración. Y entonces tenemos esas enfermedades enlistadas y las no enlistadas. Cuando la enfermedad está en el listado, se va a presumir que es del trabajo. En esto hago un paréntesis. ¿Cómo también se puede presumir? Muchas veces, dentro de lo que es el trabajo diario de la justicia, hemos tenido que ocurrir a estos decretos 658 y 659 para ver la exposición de esta persona. Un chofer de colectivo que trabaja durante muchos años y que está reclamando una patología columnaria, y cuya exposición de movimientos repetitivos o de traumatismos sobre su columna por la tarea que realiza, si está en el listado como está en el listado, ya se presume que es del trabajo. No, o sea, si bien necesita un plus de prueba, es cierto que también entraría dentro de esa presunción porque está en el listado y el agente de exposición se encuentra y lo podemos encontrar fácilmente. Incluso hay determinadas también cuestiones que son movimientos repetitivos de los miembros superiores, o sea, tareas que están en la lista, ahí nace la presunción. Pero si no figura en la lista, que es el caso que hoy nos convoca, o figura, pero tiene otras actividades o tareas y no son las propias de las víctimas, ello no quiere decir que va a quedar fuera del resarcimiento, tomando lo que dice la Corte de la Nación, que reitero, es muy importante en el sentido de que es la Corte de la Nación, y que no hay nada posterior que la Corte haya dicho, ni siquiera con Expósito, que también ha modificado tanto la jurisprudencia, pero ni siquiera con Expósito podemos decir que Rivadero no sigue vigente. Rivadero está vigente, y lo que hace es que, bueno, si no está en la lista, el trabajador o sus derechohabientes tendrán que dar toda la prueba que pueda, no se le impide valerse de todo lo que pueda, de todos los medios, incluso presunciones, para acreditar ese vínculo entre el trabajo y el daño que ha padecido. Yo les hablé del convenio 155 de la OIT, de su protocolo del año 2002, y también tenemos el convenio 187, que están ratificados por Argentina, que son ley, y entre ellos, cuando hablo de que ahí tenemos un concepto, porque ahí estos convenios hablan en materia de salud y de seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, habla de la política que va a tener por objeto prevenir accidentes y daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guardan relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Y el convenio 155 además tiene una definición de enfermedad profesional y va a designar aquella enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Entonces fíjense que en este concepto, que podríamos tenerlo pero no lo tenemos en nuestra norma,
todo aquello que sea contraído por una exposición a factor de riesgo dentro de una actividad laboral, podríamos encuadrar ahí un montón de situaciones y de patologías y de reclamos que no se encuentran en esta lista. Y a lo mejor sí, no haría falta una lista, pero sería mucho más amplio el concepto en el cual podrían incorporarse. Se me fue porque me moví algo acá. Ahí está. Bueno, esto del COVID ya lo hablamos, del decreto 367, yo se lo dejo en la filmina que después se las dejo, no me voy a explayar porque ya lo hablamos, y porque me doy cuenta que han pasado 42 minutos, si le damos un margen de tiempo a las preguntas. Esto de los riesgos psicosociales que les decía, no voy a profundizar, sí tener en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo habla también de los riesgos psicosociales. Fíjense que la OIT está a pasos adelantados a nuestra normativa interna, y va a hablar de aquellas situaciones de riesgo dentro del trabajo que clasifica por el contenido o por el contexto. Cuando hablamos del contenido, fíjense, el medio ambiente laboral, el diseño de la tarea, la carga de trabajo, el horario de trabajo. ¿A qué me refiero? Al modo en que se lleva a cabo, las horas extras exigidas, los turnos rotativos, la sobrecarga de tareas. Hoy por hoy la sobrecarga de tareas se la minimiza mucho, y cuando dicen no, por sobrecarga de tarea tiene un estrés laboral y empieza a tener cuestiones psicológicas y a tener sus licencias por padecimiento psicológico, a lo cual si es denunciado a la RT se rechaza, si es denunciado como una enfermedad inculpable y con un control médico patronal, por lo general hay una suerte de discrepancia. Entonces el trabajador que tiene un estrés laboral por sobrecarga de tareas está totalmente desprotegido. Y además, bueno, en el segundo grupo, por el tema del contexto del trabajo, tiene que ver el desarrollo profesional, la toma de decisiones y el control, las relaciones interpersonales en el trabajo, entre otros, y acá tenemos el mobbing, tenemos el acoso laboral, las situaciones de violencia de género, todas esas situaciones que no tienen una causa con un accidente de trabajo, pero genera un estrés que a la larga termina también afectando físicamente a la persona, porque muchas veces terminan con hipertensión arterial por un estrés laboral, y es una situación en un contexto en el que nos encontramos corriendo tras reloj, con una inflación galopante en la cual todos los trabajadores tratan de llegar a fin de mes, tratamos de llegar a fin de mes haciendo horas y horas de trabajo, haciendo turnos rotativos, yendo a trabajar a la noche porque ganan más, o haciendo horas extras para ganar más dinero, y eso genera todo una interrupción física, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fisiología de la persona, estos cambios de horario que después terminan con cortisoles por las nubes, estrés laboral por las nubes, y esto que genera todo un desbarajuste físico que hay que tener en cuenta. Y esto nuestra norma no lo tiene en cuenta. Entonces, tanto lo que es la organización interna como todas las cuestiones que pueden tener que ver con una generación de estrés de la manera que sea, bueno, son riesgos psicosociales que no lo tenemos en consideración. Entre ellos también podemos hablar de aquellas actividades que de por sí generan estrés laboral, como aquellos que trabajan en transporte de caudales y que están todo el tiempo expuestos a que a que los roben, a que cometan delitos en los momentos en que tienen que salir con ese caudal de dinero, a los pilotos de avión, hoy por hoy los docentes, los maestros, los que trabajan en los call centers. Las personas que trabajan en los call centers, con lo que implica la presión laboral de tener que vender, sumado a aquellos que tienen que recibir las quejas de los clientes, que siempre estamos todos enojados, no queremos que nos vendan nada, se les dice un montón de... Bueno, esas personas son las que reciben todo ese contenido y tienen una doble situación negativa que hay que tener en cuenta. Acá en Santa Fe, por ejemplo, hay una regulación específica en los trabajos
de call center, tienen que tener un mínimo de 6 horas, tiene que haber toda una situación en la cual se resguarde, porque ya de por sí esa tarea es eminentemente muy riesgosa para la salud psíquica de los trabajadores de call center. Entonces, para ir cerrando un poquito el tema, no tenemos un concepto, no tenemos una norma interna que nos diga, pero sí tenemos convenios de la OIT a los cuales podemos acudir. Tener en cuenta el decreto 49 del 14 en cuanto a qué realmente enfermedades ingresaron y cuáles no, o sea, por cuáles vamos a tener que hacer un plus, incorporar mucha más prueba para que sean reconocidas. Que además de esas enfermedades físicas que no están incorporadas, cada vez son más las enfermedades, los riesgos psicosociales a los que nos encontramos, porque la situación de por sí nos está llevando a eso, incluso el tema de la tecnología, ¿no? Esto de que un poco la tecnología está compitiendo con la persona, entonces, ¿hasta dónde hay tanta saturación en las cuestiones de trabajo que llevan a que cada vez sean más las enfermedades que no estén en esta lista? El contexto, la violencia con motivo de género, que cada vez está apareciendo más esta situación de situaciones que molestan, de que por ahí no se dicen nada porque es normal y es común, y esto también es para otra charla de cuestión de género, pero la situación es la consecuencia que conlleva esa situación de violencia de género, ¿no? Ese malestar que después termina teniendo una consecuencia psíquica. Y la exigencia del plus probatorio en todos los casos. Esto es así porque lo tenemos y lo contemplamos así. Ya lo vimos que en la parte administrativa, en esta incorporación de este tránsito por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a través de la Comisión Médica Jurisdiccional, hay que, en esa petición fundada, dar los mayores requerimientos posibles, tratar de ejercer toda la prueba que se pueda, y más cuando llega a la justicia. En la justicia hay que probar todo, entonces vamos a necesitar pericia médica, psicológica o psiquiátrica en su caso, técnica en seguridad e higiene, por sobre todas las cosas, porque tenemos que demostrar la exposición de nuestro trabajo, que nos puede generar ese daño que no está en la lista. Entonces siempre se va a exigir un plus probatorio más. Entonces, para culminar, como empezar con este título, emulando obviamente un tema conocido por todos, aunque no lo veamos en la lista, las enfermedades profesionales siempre están y va a depender de todos nosotros, porque también cuando todas las decisiones de la justicia tienen que ver con un pedido, una petición de un abogado, y con una actividad y un despliegue probatorio de un abogado, y una insistencia para que las cosas puedan llegar a modificarse. Entonces, son los operadores del derecho los que tienen que postular eso, demostrar la realidad, la situación que nos circunda, a los fines de que lleguemos a eso que viene diciendo la Corte de la Nación, que es la palabra última, ¿no?, de interpretación, la justicia, y que todas las justicias inferiores luego en sus tribunales o en sus juzgados laborales siguen la manda de lo que los ministros de la Corte de la Nación digan, en cuanto a esto de que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, y de ahí además ir tanto a la Constitución como a las convenciones, como a los convenios de la OIT, y así terminar de tratar de resguardar al trabajador, que además de trabajador es una persona y que necesita de que sea preferentemente tutelado. Así que bueno, les agradezco la atención. Gracias por quedarse, y bueno, estoy expuesta a las preguntas, opiniones, lo que quieran comentar, preguntar. Gracias Mariana. Muy linda clase, muy clara además. Impecable, dicen acá. Había visto una consulta que en realidad estaban comentando un tema en Jujuy. A ver, voy para atrás. La provincia... espera que se me fue ahora. Claro, estaban comentando que la provincia de Jujuy no había adherido a la ley, con lo cual el paso por la comisión médica no es obligatorio. ¿Cómo queda el COVID en este caso? Y después aclara que Jujuy había adherido, pero supeditó su vigencia a la reglamentación que a la fecha no se dictó.
Entonces, Bien, ¿cómo se reclama, ¿no?, frente a esa situación? No, obviamente, aquellos que adhirieron, pero está sujeto a una reglamentación, en la medida que no hay reglamentación, no tiene la obligatoriedad de pasar por comisión médica. Entonces, todo queda como antes, ir directamente a la justicia a pedir el reclamo por el resarcimiento. En el caso del COVID, que me está diciendo Jujuy, que la pregunta era que ellos no habían adherido, que cómo queda el tema del COVID. A mi modo de entender, el tema del COVID tiene este decreto 367-2020 y sí o sí tendría que pasar por Comisión Médica Central, porque la aplicación de la presunción, según este decreto, es de Comisión Médica Central. En su caso tendría que pedir la inconstitucionalidad del decreto 367 del 2020 e ir y reclamarlo a la justicia y ver lo que le dice el tribunal, para ver si esa presunción también la puede hacer la justicia. Pero si no, yo entiendo que sí o sí tendría que pasar por Comisión Médica Central, aunque no haya adherido, porque es particular la situación. Después la determinación de incapacidad, ni hablar, que va para la justicia, a mi modo de ver. Incluso, bueno, yo cuando les comenté esta situación de los tránsitos, bueno, el doctor Rusovich, ahora le contesto, que es Rosarini y lo conozco. Estaba con el tema del COVID. Bueno, en el Laboral 3 hubo esta situación de que pasaron por Comisión Médica Central, pero no pasaron por Comisión Médica Jurisdiccional, y bueno, el juzgado entendió que hacerlo volver a transitar cuando la normativa no lo remite específicamente, era, digamos, no estaba con los principios del derecho de la justicia para el trabajador, y entonces se quedó el expediente para determinar incapacidad en el tribunal. Pero bueno, eso por un lado. A ver. Bueno, acá pregunta Juan Cabrera, por ejemplo, en un tema de ambiente laboral tóxico, si va por la RT o por daño moral para iniciar juicio. Están todos los certificados del psiquiatra y parte psicológica, dice. Para mí, o sea, tranquilamente, y lo hemos visto también en el tribu, tanto en primera como en segunda instancia, solicitarlo dentro del sistema como un daño psicológico, y luego tener que probar, o sea, lo que tiene que probar es que ese daño vino con origen del trabajo, entonces tendrá que, en este plus probatorio que yo les dije todo este tiempo, demostrar el origen de eso. Entonces, el ambiente laboral tóxico hay que probar. Entonces tendrán que venir testigos a decir que era tóxico y por qué era tóxico, y que por qué, digamos, dadas esas circunstancias, tiene un nexo de causalidad que lo dirá una pericia médica o psiquiátrica, para resarcir el daño dentro del sistema. ¿Podría ir por el civil? Bueno, depende, podría ir por el daño. Lo que pasa es que ahí también hay que ver que daño psiquiátrico, daño psicológico y daño moral no es lo mismo. Daño moral es una cosa y daño psicológico sería otra. Para mí, como estar separado y que esté determinado un daño, se puede determinar un daño psicológico, puede ir por el sistema tranquilamente, digamos, con un plus probatorio, pero, o sea, acá lo difícil es probar el ambiente tóxico, porque también hay que ver qué testigo puede salir a decir todo eso. Ahí se pone un poco engorroso, pero no imposible. Así que sí, podría ir por los dos lados, pero yo iría por el sistema. Ok. Bueno, ahora sí la consulta de Cristian. ¿Qué ocurre con el trabajador no registrado y la inclusión por COVID? Trabajador no registrado y la inclusión por COVID. Ya el trabajador no registrado tiene que salir a probar todo. Eso tendría que ir al tribunal directamente, me parece. Porque tiene que demostrar el nexo de causalidad, y va a tener que demostrar que se contagió en el trabajo, y va a tener que demostrar con una pericia médica de que tuvo COVID fácilmente, porque tendrá los hisopados y demás. Pero toda esa cuestión de probanza, ya desde el vamos, que es un trabajador en negro, y bueno, todo debería ir a la justicia. No tendría que transitar, entiendo yo, Comisión Médica Central. Pero es opinión mía, es opinión de los... obviamente que el caso no lo hemos tenido, sí hemos tenido trabajadores en negro, pero bueno, directamente se excluye el tránsito por Comisión Médica.
pero entiendo, en mi opinión, que debería permitirse dirimirse en el tribunal. Ok. Bueno, Flavio dice, pregunto, ¿qué hay del paso del tiempo? Esto teniendo presente el fallo de corte Camacho Acosta, cuando el tiempo apremia y los de comisiones médicas son mucho más lentos. Y quieren tu opinión. Sí. A ver, bueno, alternativas, y bueno, Camacho Acosta lo hemos estudiado como una tutela anticipada. Cuando el tiempo apremia y las situaciones se dan, y se dan todos los extremos como para, a lo mejor, no sé, cuando apremia la salud, la vida de algún trabajador, yo creo que un amparo, una tutela anticipada, podría ser viable también si merece la situación. Entiendo que la comisión médica no está funcionando como todos quisiéramos que funcione, entonces nos encontramos con situaciones de tiempo, más que nada. Por ahí en Santa Fe nosotros tenemos bien pactado el tema de los 60 días a partir del inicio del trámite, pero bueno, era previsible que las comisiones médicas jurisdiccionales no estén dando abasto a toda la estructura que se venía dando en la justicia, y que de repente sea obligatorio el tránsito por comisión médica jurisdiccional, y sí, hace que hay un montón de cosas que sean mucho más lentos. Yo creo que cuando corre riesgo la vida, y bueno, es posible que vayamos por eso, por esos pedidos de tutela anticipada o de amparos. Muy bien. Bueno, Marta dice, gracias por la exposición, quisiera consultar en qué medida puede incidir la invocación del convenio 190 de la OIT en relación a los ambientes hostiles que dan como resultado la existencia de violencia laboral que terminan en serios problemas psicológicos y que los conocen los patronales pero no los reconocen. Obviamente, bueno, esto tiene que ver mucho con esto que hablaba de los riesgos psicosociales. El convenio 190 es un convenio que es muy amplio, que es, nada, tendríamos que estudiarlos todos y tenerlos ahí pendientes en cuanto a lo que tiene que ver con violencia laboral, por todo lo que abarca el 190, que incluso abarca, que fue una de las cosas que me llamó la atención, pero es lo que estamos viviendo con la tecnología, todo lo que ocurre en violencia laboral, incluso con redes sociales, o sea, una situación de WhatsApp donde, no sé, me sienta violentada o por un empleador o por un compañero de trabajo, o incluso también incorpora o está incluido el tránsito desde que salgo de mi casa, o sea, un tipo de accidente ni tiene, está resguardado desde que salgo de mi casa al trabajo, y todo lo que me pueda ocurrir en cuanto a acoso laboral se refiera. Obviamente que tiene mucha influencia, y que además de los convenios que yo les conté del tema de enfermedad profesional, lo que es violencia laboral, el convenio 190 es elemental para traer a colación y para entender que está resguardada toda esa situación, y bueno, y poder probar un ambiente hostil, que es muy difícil probar un ambiente hostil, como decíamos antes. Hay situaciones que no se dan digamos, de cara a todo el mundo, que a veces son situaciones solapadas, o cuando hay mucho miedo de acreditar que hay un ambiente hostil de trabajo. Pero sí, para mí tiene una incidencia elemental, y más que nada después para no terminar con los problemas psicológicos. Por eso también está toda la otra normativa de medidas preventivas para tratar de evitarlas, que también eso da para otra charla aparte. Pero sí, es muy importante. Muy bien. Acá Juan pregunta, cuando vos hablas de sistema, que vas por el sistema, ¿estás hablando de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo? No, cuando yo hablo del sistema, perdón, estoy hablando de las reparaciones del sistema dentro de la ley 24.557 y no con fundamento del derecho común. Perfecto. Pues hablo de lo sistémico como dentro de la ley 24, y extrasistémico o fuera del sistema, lo que tiene que ver con derecho común, derecho civil. Muy bien. Bueno, vamos por la última, me parece. Trabajador en negro, accidente in itinere, lo excluye la comisión médica, ¿debo hacer el reclamo en sede judicial y traer como prueba el expediente de la comisión médica? A ver, vamos despacio. Trabajador en negro, accidente in itinere, lo excluye la comisión, ¿debo hacer el reclamo en sede judicial? Sí, por supuesto, traer la prueba del expediente de la comisión médica y traer prueba de la relación en negro, la prueba del accidente in itinere. O sea, acá va a haber también un cúmulo de prueba. Cuanto más traigas, obviamente para todo va a ser mejor, pero tenés mucho, si esta situación existe,
está complicado en el sentido de que tenés que probar un montón de cosas, pero sí, esto se hace el reclamo en sede judicial y todo lo que más se pueda, porque hay muchas cuestiones para probar ahí. Bárbaro, De Mariana. nada más. Están pidiendo si podés recomendar algún libro sobre este tema para los que, digamos, están comenzando, ¿no?, con este tipo de casos. Para los casos estos de comisión médica, cuestiones en medio y demás, y libro no hay. Yo lo que les puedo pasar por ahí, a ver, yo tengo de cabecera un libro de Toselli y Marioncini que se llama Régimen Integral de Reparación de Infortunios, pero bueno, no tiene por ahí la última parte. Lo que tiene el tema de comisión médica es como todo es tan reciente, hay determinadas cuestiones que no están y que se van resolviendo con la jurisprudencia. Mario Ackerman sí tiene, Mario Ackerman lo que tiene es la ley 24.157 comentada, que también podría servir, pero yo creo que hay mucho artículo de doctrina con respecto a todo esto nuevo que también está interesante ver, porque es lo último, digamos, y tiene que ver, también tienen que ir, como es todo evidentemente local y va a tener que ver con las provincias, bueno, a ver qué es lo que está pasando con el tema de las adhesiones en las otras provincias y cómo se están manejando estas situaciones, pero suscríbanse a Microjuris, así pueden tener acceso a la doctrina en particular, y ahí van a tener lo más reciente sobre el tema. Muy bien, Mariana, fue lo mejor que dijiste en la tarde. Bueno, pero esperen, que hay un libro también del doctor Romualdi, justamente, que tiene que ver con trámites en comisiones médicas, que lo publicó D&D, así que también ahí tienen, creo que fue, según me dicen, el primero que salió sobre el tema. Sí, es verdad, porque lo único que hay es una recopilación de Rubinsal Gulsoni, de uno de los libros de actualidad laboral en las cuales escriben muchos abogados de todo el país con respecto a esto, pero el libro, sí, hay uno de comisión médica, es verdad, de Emilio Romualdi, también, pero pues eso va a ser eminentemente local y van a tener que ir y acá me están pasando otro, que es Matías Molinaro, también, de comisiones médicas de la editorial García Alonso. Gracias, Ana Laura. Después, ¿cómo se llama? Hay un autor que seguramente, Fornaro, seguramente debe haber escrito también sobre comisiones médicas, pero bueno, hay que ver también, nosotros acá en Santa Fe tenemos a Aníbal Cuadrado, que escribe sobre el tema, Jorge Elías creo que también, algo también estaba diciendo, así que, bueno, a ir a los juristas del momento. Buenísimo. Bueno, justo que comentabas del tema de la charla de riesgos psicosociales, ya la dio el doctor Raffaelli, dio en 2 partes, así que la semana pasada creo que fue la última charla y me están reclamando los certificados de asistencia que parece que están demorados, así que ya tomé nota y los voy a reclamar. Bueno, si les parece, despedimos a Mariana. Muchísimas gracias por tu charla, excelente, muy clara, muy práctica además. Así que gracias a todos por estar, por acompañarnos hasta el final, y bueno, ya les va a llegar a los que pidieron los certificados y también el PowerPoint que generosamente Mariana nos comparte. Gracias, Mariana, un placer haberte tenido. No, por favor, igualmente. Nos vemos. Chao, hasta luego.